Bien, buenas noches, estimados estudiantes. Qué gusto encontrarnos nuevamente para empezar ya este cuarto ciclo en lo que tiene que ver a mi materia que es análisis financiero. Vamos a estar analizando, valga la redundancia, algunos aspectos importantes, algunos aspectos relevantes que ayudarán a entender la materia y a comprender el rol de lo que es la administración financiera. Recuerden que administrar abarca muchísimas cosas. Déjenme nada más chequear el horario un ratito, por favor. Administrar abarca muchísimas cosas. Dentro de ellas siempre he recalcado que se debe considerar lo que es la planificación, organización, dirección y control. Y cuando se trata de recursos económicos, cuando se trata de este elemento tan crucial dentro de las entidades, sean públicas o privadas, hay que tener mucho cuidado, porque cuando no existe una correcta administración financiera, cuando no existe un correcto manejo de los recursos financieros, recursos económicos dentro de la organización, esto puede desencadenar en una debacle. Esto puede tener un efecto colateral de, obviamente, el quiebre, el cierre, el mal manejo, denuncias, eh, despidos, entre otros inconvenientes que se pueden generar dentro de una institución o dentro de una empresa. Por eso es muy importante comprender a cabalidad cuál es este rol, qué funciones debe cumplir, qué habilidades debe tener lo que es un administrador financiero. Como la palabra lo dice, se entenderá que es un profesional entendido en la materia, se entenderá que son él, la o las personas que se encuentran en un área muy delicada, que se encuentran en un área específica, especial, de gran relevancia, sí, dentro de una empresa como tal, para poder manejar los recursos. Tengan en cuenta o tengan presente que si ustedes ingresan a trabajar en una entidad, eh, estarán depositando ese tipo de confianza en ustedes cuando es demasiado importante esta área. ¿Por qué razón? Ya las he mencionado que, por ejemplo, pues sin recursos, ¿qué hace una empresa? Nada. Si es que se asigna de forma equivocada un rubro a una área específica, ¿qué pasará? Pues habrá un descuadre financiero, ya no alcanzará el dinero para poder operar en otras áreas. Por esa razón, es muy importante comprender cuáles son esas tareas, cuáles son esas habilidades que debe tener un administrador financiero. Todo lo que engloba, obviamente, la parte de cuidar los recursos. Dentro de la administración se mencionan dos palabras importantes: eficiencia y eficacia. Recuerden, eficiencia y eficacia. Eficiencia es obviamente la optimización de los recursos económicos, de no malgastarlos eh, así porque así, sin tener una verdadera planificación. Y la eficacia es de llegar a cumplir las metas, obviamente, utilizando la menor cantidad de recursos económicos disponibles. Entonces, todas esas habilidades debe tener un administrador financiero. A lo largo de toda la materia aprenderemos todos estos detalles, incluirá también el análisis llevado a proyectos, lo que no se alcanzó a ver en segundo nivel, como lo que es valor actual neto, tasa interna de retorno, punto de equilibrio, periodo de recuperación de la inversión, entre otros análisis, proyecciones que se verán. No llevaremos en un proyecto como tal, pero sí lo veremos de forma muy específica y muy detallada, considerando que ya pues el próximo nivel estarán tomando lo que es titulación y se entiende que esta materia ayudará a ustedes a entender justamente esa parte de lo que es el análisis de la parte financiera de una entidad o de una empresa. Y también, como dije hace un momento, lo que es traído a un proyecto como tal. Listo. Entonces, el administrador financiero cumple un papel crucial en la gestión efectiva de los recursos económicos de una organización. Su responsabilidad abarca desde el análisis de estados financieros hasta la toma de decisiones estratégicas que impactan el desempeño y la estabilidad de la empresa. Miren, su responsabilidad abarca desde el análisis de estados financieros. Es decir, hay que saber interpretar estados financieros para saber si la empresa en efecto está
empleando los recursos de manera sabia, de manera adecuada. Si ese es el camino a seguir, si no, hay que replantearse ideas, hay que replantearse mecanismos para poder mejorar. Entonces, para eso está lo que es el administrador financiero, para poder identificar estas situaciones y de cierta forma también, si es que tiene poder de decisión, por supuesto, tomar estas, valga la redundancia, otra vez, decisiones estratégicas que vayan a impactar el desempeño y la estabilidad de la empresa. ¿Por qué dice impactar? Miren, hay que analizar cosa por cosa. ¿Por qué dice impactar el desempeño y la estabilidad de la empresa? Impactar el desempeño. Porque si se hacen bien las cosas, si hay una correcta trazabilidad del dinero, si los recursos, los fondos están bien destinados, no se ha tomado al azar o sin una verdadera planificación, en efecto, ¿cuál va a ser lo consecutivo de ello? Que la entidad se va a manejar muy bien. Entiéndase esto, ya sea que se maneje grandes sumas de dinero o pequeñas cantidades, porque siempre traigo a colación este detalle. Administrar un dinero no significa que debas manejar cientos de miles, no, puedes tú administrar un capital de 3,000, 4,000, de $2,000. También puedes hacerlo. Y cuando se hace esto de manera correcta, de manera adecuada, pues dependiendo de las inversiones que se hagan, ese capital va a crecer. Podrán haber escenarios donde no exista, uy, qué brutal, digamos, en este sentido, las ganancias que ha tenido una empresa, pero sí se verá reflejado, porque cada final de periodo fiscal se hacen los cierres de cuentas y ahí obviamente se van a decir, ok, cuáles fueron los ingresos, los egresos, cuáles son los saldos, cuáles son las cuentas por pagar y cómo está la estabilidad financiera. Porque recuerden ustedes y se les ha mencionado también muchas veces que cuando no existe una correcta planificación en este sentido, es el motivo número uno de que las empresas, los emprendimientos cierren, porque no se hace una correcta planificación. Entonces, muy importante tomar todas estas consideraciones, analicen muy bien si hay información que queda como faltante, investiguen. Ya a estas alturas del partido, estando a las puertas ya de convertirse en profesionales, ustedes ya deben tener ese aspecto de la curiosidad muy bien desarrollada. No creo que a veces sea suficiente con una charla, con una explicación, cuando hay temas muy extensos que se podría profundizar o por ustedes mismos también profundizar para luego, por supuesto, hacer preguntas en el grupo, en este caso, porque no estamos presencial, decir, profe, mire, busqué esta información, mire, averigüé sobre esto, ¿qué piensa? ¿Cómo podríamos acoplar a la clase para que de pronto pueda topar ese tema que no me quedó muy claro? Perfecto, se lo puede hacer, porque esa es la idea de cuando uno es estudiante. Recibir uno, porque aquí el docente es un facilitador de la información, una persona que te orienta, pero eres tú el responsable de ver hasta dónde quieres llegar en cierto tema, ¿ok? Siempre también se ha considerado esto. Por ejemplo, fortalezcan esas habilidades a través de cursos, de capacitaciones, de asistir a congresos, pero si es que no pueden hacerlo, buscar información adicional que pueda mejorar ese conocimiento, que pueda ampliar ese horizonte de pronto de ciertas cosas que aquí no se profundicen mucho por el tiempo, porque toca topar otras temáticas, entre otros detalles. Entonces, la invitación es a que puedan profundizar justamente en este tema o en algunos temas que no queden muy claros, entre otros detalles. Ok, vamos a hablar algunos conceptos. Miren, la administración financiera es la disciplina encargada de la gestión eficiente de los recursos económicos y financieros de una organización. Miren, la administración financiera es la disciplina, es decir, no es así porque así. Esto es una habilidad que debemos desarrollarla. Encargada de la gestión, gestionar los recursos económicos. Ok, ¿a qué se viene también la palabra cuando dice gestión? Miren, para conseguir algo a veces, al menos en el caso del instituto, como no tenemos fondos propios, decimos, ok, vamos a hacer gestión y empezamos a pedirles a veces a ustedes mismos de 50 centavos de $1, pero hasta conseguir los recursos necesarios. El administrador financiero tiene que tener también esa capacidad de gestionar y obviamente al ser propios de esos recursos, o al menos que se la ha encargado, de forma eficiente. Recuerden esas dos palabras, eficaz y eficiente. Dos palabras muy importantes que tienen que ver con el administrador de los recursos económicos. Objetivos clave. Maximizar el valor de la empresa. Maximizar el valor de la empresa.
¿Qué será esto? Maximizar el valor de la empresa. ¿Y cómo se maximiza? Voy. Si es que en el primer año tú estás, supongamos que a veces, ya no, supongamos que ni siquiera seas contratado, que tú estés manejando tu propio negocio, porque pueden existir diferentes escenarios. Que, ok, no te ha contratado nadie, tú estás administrando tu propio negocio, tu propio emprendimiento, o a su vez estás trabajando en una entidad pública, estás trabajando en una entidad privada y justamente en el área financiera. Entonces, maximizar el valor de la empresa, ¿qué será? Trayendo a colación o como ejemplo que estés manejando, supongamos, un emprendimiento de gelatinas. Maximizar el valor de la empresa es, ok, empezaste con $500 como capital en el primer año y listo. Al cerrar el primer año deberás tener, se me ocurre, por lo menos una ganancia y haber duplicado ese capital. Eso es maximizar el valor de la empresa. Si no pudiste duplicar, por lo menos generar una ganancia del 50%, es decir, $750. Si empezaste con $500, vamos a poner valores bajos, reales. Empezaste con $500, listo, en tu emprendimiento pequeño. Ok, cierras el primer año fiscal entre pagos y todos, ok, deberás tener $750. Eso es maximizar el valor de la empresa. Estamos hablando con valores pequeños nada más para poder entender. Pero eso es darle un valor adicional, ok. Listo. Mira, ¿cuánto te ha generado de ganancia? Ahora, ¿qué puedes hacer con esto? ¿Gastarte? ¿Irte de paseo? ¿Irte al Caribe? No. No se debe hacer eso, al menos no es lo más inteligente, no es lo más adecuado. Contarles a ustedes que hay una filosofía muy interesante en lo que tiene que ver con los japoneses. Cuando ellos manejan empresas, cuando ellos manejan negocios, tienen una filosofía bastante interesante. ¿Y qué dicen? Ok, esta es mi empresa, hoy me monto y veré los resultados en 20 años. Imagínense esa mentalidad, esa filosofía que manejan nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Y lamentablemente me incluyo, porque al menos la cultura latina, estamos acostumbrados a que si invertimos queremos ver ganancias, uy, el primer mes ya duplicado. Y si es que nos quedó un buen dinerito, no, pues vamos a comprarnos la ropa más cara, vámonos de paseo. Ese es el gran inconveniente a veces con nosotros, porque no podemos desarrollarnos todo ese potencial o aprovechar. En cambio, ¿qué es lo que hace el japonés? Reinvertir, 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 y no solamente por meses, por muchos años. Ellos realmente ven consolidada su empresa ya a lo largo de décadas. Quizás en su totalidad no puedan disfrutarlo como dueños, pero ya las generaciones que vienen sí. Porque ya se ha consolidado más que una empresa, ya un imperio. Recuerden que el valor de una marca, que ya vimos también en tercer ciclo, lo que es o la importancia que tiene el valor de una marca como tal, ya el darse a conocer en el mercado, el ser constante, pues genera un valor tremendo en una organización o en una empresa. Entonces, eso es ser inteligente, maximizar los valores de una empresa, no dinero que te ingresa como ganancia que te gastas. Entonces, eso no es lo más adecuado. Al menos imagínate o ponte un escenario, mentalízate en este momento que estás en una junta de socios, mentalízate y di, ok, te han llamado los dueños de la empresa, tú estás trabajando y tú tienes que dar un reporte y ese reporte dices, ok, miren, nos ha ido muy bien. Hemos invertido $30,000 y las ganancias han sido por $15,000, tenemos $45,000. Y los socios empiezan a mirarse todos alegres y lo que ellos quieren en ese momento es que se les dé el dinero para gastarse. Si tú eres un administrador financiero inteligente, en lo que está a tu alcance, ¿qué se debe hacer? Recomendar, intuir, mencionar a esas personas que no es lo más correcto gastarse ese dinero excedente, se podría decir, lo que se generó en ganancias. ¿Qué es lo que se debe recomendar? En volver a reinvertir en la empresa. Por ejemplo, se deben analizar algunas áreas importantes. ¿Qué tal si ya el departamento de producción no está funcionando muy bien? Hay algunos arreglos que hacerle, hay algunas máquinas que cambiarle, algunos detalles importantes, hay que mejorar la línea tecnológica, de pronto hay elementos obsoletos ya en desuso que ya cumplieron su vida útil, entonces es importante que como administrador financiero se emitan todo ese tipo de recomendaciones y que digas, hey, un momentito aquí. Si bien es cierto, hay el dinero, todos felices, todos contentos, pero permítanme, ustedes me han puesto al frente, tendrían que hacerlo ustedes. Si ustedes me pusieron al frente y me dieron esa confianza, permítanme recomendarles lo siguiente. Por favor, que ese dinero sea reinvertido en la empresa. Obviamente y en efecto, con todas las cuentas transparentes, que ese es
un aspecto clave, porque un administrador financiero no tiene que dejar un mínimo a la duda de sus superiores. Todo transparente, como les he mencionado a ustedes, siempre con documentos. Miren cómo todo se va enlazando a lo que yo les he mencionado desde un inicio, todo con documentos, con firmas, con sellos, si es posible, para que en su momento, cuando tengas que dar unas cuentas, tengas que dar alguna exposición de algunos de estados financieros, tengas el respaldo de poder mencionar cada uno de los gastos, en dónde se hizo, dónde está invertido el dinero, a quién compraron, a qué precio se compró, por qué razón cambiaron de proveedores, por qué razón eligieron maquinaria nueva, qué te hizo tomar la decisión de cambiar de personal. Entonces, mire, tú tienes que estar muy bien respaldado. Y no hay mejor cosa en la vida que una persona que conoce muy bien su entorno, que conoce muy bien la materia, para que no se deje sorprender de nadie. Entonces, si tú eres una persona empoderada, si ya te pusiste la camiseta, sea tu propio negocio, sea que estés trabajando en otro lado, tienes que dominar muy bien estas cosas. Muy bien. Y al menos cuando se trata de dineros, cuando se trata de valores económicos, es una responsabilidad muy grande y el doble de responsabilidad. Miren que aquí pueden darse algunos escenarios. Hay gente que maneja obviamente muchos recursos económicos y siempre aquí en este aspecto se van a dar, por ejemplo, intereses de por medio, conflictos de intereses, pero tengan mucho cuidado. Al menos si trabajan en la parte pública, el gastar recursos económicos implica el poder demostrar en qué gastaste, justificar por qué razón lo compraste. Esta es una experiencia propia. Trabajé en un proyecto, creo que sí, en algún momento les mencioné, como 4 años estaba trabajando en un proyecto regional para 3 GATS y ahí estaba justamente en el área de compras públicas. Había algunos compañeros de trabajo. Yo lo que hacía es, ok, la entidad necesitaba comprar, se me ocurre, 4 escritorios. La entidad necesitaba comprar cualquier cosa, así sea marcadores. Siempre había que hacer un cúmulo de documentos para poder justificar. Y eso yo entendí con el tiempo, y tú a veces dices, ¿por qué tanto papel? Lamentablemente la burocracia, al menos en nuestro país, está todavía en ese sentido. Y yo decía, ¿por qué tanto papel? ¿Para qué tanto? Entonces yo decía, no, no, no tiene sentido esto. Pero, ok, cuando pasaba el tiempo, me hicieron entender que cuando viene, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, te hace una auditoría, te hace un examen y tú tienes que saber demostrar todo con documentos, porque ahí no puedes decir, no, es que él me ordenó, él me dijo, mi jefe me mencionó, mi superior me dijo esto, o la persona que está a cargo me dijo esto, o el alcalde me dijo aquello, o el consejero me dijo aquello, y yo cumplí. No, todo es con documentos. Y esto también se traslada ya a la parte privada. Entonces, el consejo, tengan siempre los documentos en regla a tiempo para que puedan, obviamente, poder justificar. Otro consejo adicional que les voy a dar aquí, por mi experiencia en la parte pública, más que nada, cuando ustedes tengan documentación delicada, en ese sentido, tengan ¿qué les podría decir? La costumbre, si así cabe el término, de poder respaldar esos documentos. Es decir, ok, tienes información importante, que sepas que es sensible, que de pronto a veces, entre comillas, en las empresas se pierden nomás documentos. ¿Y cómo justificas? Tengan la buena costumbre de escanear y guardarlos de sus archivos para que en algún momento, si no encuentran, diga, aquí tengo mi respaldo, aquí está, por favor. Entonces, todas esas cosas van a ayudarnos a tener un entorno saludable, a ser unos administradores de recursos financieros coherentes, adecuados. Y lo mejor de todo es lo que vas a dejar como precedente en el sentido profesional ya. Porque a veces uno va en el campo laboral, en el campo profesional, ¿qué es lo que quiere? Ir haciendo experiencia y luego ir escalando, buscando opciones, como todos, obviamente, donde puedas ganar un poco más, donde puedan cancelarte un poco más, mejorar tu situación económica. Entonces, ¿qué mejor cosa que generar un precedente positivo? ¿Y a qué me refiero cuando menciono un precedente positivo? Tú sales de la entidad, si hiciste un buen trabajo y vas a otro lado,
De pronto, miren, el empresario de una organización más grande es amigo del más pequeño y va a llamar y va a decir, hola, ¿qué tal? ¿Sabes que tengo un puesto laboral y justo aplicó la persona que trabajaba contigo? ¿Qué recomendación me das? ¿Qué tal buen trabajador es o buena trabajadora es? Entonces, miren cómo se van dando esas conexiones. Si tú hiciste un buen trabajo, demostraste con seriedad que el administrar recursos es lo tuyo, demostraste, dejaste cuentas claras, créeme que 100% obviamente te van a recomendar y van a decir, sí, en efecto, es una persona muy responsable, maneja muy bien las finanzas, es de confianza, no se mete en cosas que no están bien o que son de pronto no éticas. Entonces, todo ese tipo de detalles van a ayudar, van a ayudar. Entonces, todas estas cosas sí, debemos hablar. ¿Y por qué debemos hablar, estimados estudiantes? Porque prácticamente ya falta un añito más, un poco menos, un poco más, para poder culminar su profesión en el ámbito de estos estudios. Entonces, sí es importante que se lleven esas sugerencias y en algún momento van a recordar, ¿no? El profe, el Inge, ¿no? Me decía, mencionaba que hay que tener cuidado, que hay que todo hacer firmar, que hay que todo comunicar por escrito, que hay que tener cuidado que estoy firmando. Miren, este es otro dato. Cuidado. Recuerden mis palabras siempre, estimados estudiantes, cuidado. A veces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se trata de recursos económicos, ustedes saben, y es lamentable mencionar esto, pero al menos en el campo político de los gobiernos seccionales, las cosas no están muy bien en el sentido de claridad, de transparencia, y siempre se trata de hacer, de que cada quien jale lo suyo. Entonces, en este sentido, tengan siempre cuidado en lo que les voy a indicar. Si en algún momento ustedes tienen un jefe y se trata de recursos económicos y se dan cuenta que todo les está haciendo firmar a ustedes como responsables, ojo, mucho ojo con ese detalle. Mucho ojo, repito. Pueda que supongamos que estés en el área contable. Tú tienes un jefe inmediato y a ti te hace una delegación y que tú firmes como responsable de todos los trámites, de los recursos económicos que se vayan a pagar, que se vayan a devengar. Ojo, ojo con eso, léete muy bien. Si no conoces tanto, asesórate, pregunta. Hay mucha gente en el campo público que te puede asesorar, te puede indicar, pero lee muy bien qué es lo que estás firmando. Esos detalles, lamentablemente, por ejemplo, hay casos, más que todo, este tema de manejar recursos económicos es bien delicado. Hay casos que, por ejemplo, cuando viene la Contraloría, se dan cuenta que no estuvo ni nada involucrado el jefe, sino todo el empleado. ¿Y contra quién van a ir? La entidad contra la persona que firma un documento como tal. Repito, con la persona que firma un documento como tal. Entonces, tengan siempre presente esto. Tendrán que firmar documentos, sí. Y si todas las cosas están bien claras, también sí. Pero más voy a que tengan ojo cuando, por ejemplo, chequeen cosas con sobreprecios. ¿A qué voy? Eso es fácil darse cuenta de esto a veces en las entidades públicas. Supongamos cuánto cuesta, digamos, un almuerzo normal. $3, $4, pero si ya está marcado por 25, $30, ahí ya es un detalle que saltan las alarmas o se te deben prender las antenitas de violín del Chapulín Colorado. Pues ahí tú dices, pero ¿por qué? Empieza a indagar, a cuestionar. Y si, a ver, y si es que aquí hay otro dato. Y si te toca salir y buscar otra plaza de trabajo, hazlo. Porque ya digo, a veces hay gente, porque de todo hay, lamentablemente, en la parte pública, de todo hay, pero siempre hay que tener cuidado con este dato. No se olviden, por favor. No puedo decir o generalizar que en todo sea así, pero siempre cuidadosos, investigando, no porque les pasan un montón de papeles, firmen, firmen y aprueben, aprueben, no. Tengan la costumbre de decir, ok, déjenme aquí un momentito, voy a analizar de qué se trata, lean, investiguen, pregunten, hagan un cruce de información. Si es que ustedes ya sospechan de precios, contrasten con otras proformas, con otros documentos, porque esa es la labor del administrador financiero. Esa es la labor. Porque si hablamos de la parte privada, si ustedes detectan que cierto empleado está tratando de comprar cosas muy caras, no den paso. Siempre vayan buscando el beneficio de la entidad o de la empresa. Siempre, repito, vayan
o tengan la mentalidad de cuidar los recursos económicos de la empresa o los recursos económicos públicos, porque eso es maximizar el valor de la empresa. Imagínense, solo doy un ejemplo, que lo que se tenía destinado, $5,000 se tenía destinado para comprar alimentación, $5,000, y eso estaba planificado para un año. ¿Y qué tal si se empezó a comprar cosas muy caras, muy caras, muy caras, y ya va el sexto, séptimo mes y ya se están acabando los $5,000? Empieza a haber un déficit ahí. Recuerden también estas palabras en finanzas, déficit y superávit. Déficit cuando ya, pues obviamente, tú te planificas, a ver, vamos a traer a colación algo real. Me ha pasado también a veces por cosas, ¿cuánto ganamos? $500. ¿Cuánto ganamos? $1,000. Listo. Entre que pagas una deuda, pagas otra, pagas lo otro, ok. Si ya vas viendo que vas en el día 15 y ya no tienes tu sueldo, ya vas entrando, ok, en un déficit, pues no es cierto, y de pronto tendrías que pedir prestado a un lado, a otro lado para cubrir, que en ocasiones no está mal, pero ya vivir acostumbrado de esa manera, sí, tanto en lo personal como entidad o como empresa. Entonces, más bien tienes que buscar el tener siempre un superávit. ¿Qué es un superávit? Ok, que los recursos te sobren, ¿no? Si tenías destinado $5,000 para alimentación, trata de ser eficiente y eficaz. Miren, ser eficiente y eficaz. Recuerden esas palabras que ya les dije, no les voy a volver a decir. Ser eficiente y ser eficaz dentro de una entidad es elemental. Ok, si tenías $5,000 y tú lograste, a pesar de que estaba presupuestado, y tú lograste comprar todo para el año en 3,800, 4,000, listo. Mira, hay un ahorro de $1,000 para la empresa. ¿Eso es positivo? Claro que es positivo. Por supuesto que es así, porque tú hiciste un manejo inteligente. De pronto quizás te encargaste de ir personalmente a negociar con las personas que proveen este tipo de productos y ya los almuerzos que estaban presupuestados en $3 te van a dejar a 2,75, 2,80, 2,90, así sea 10 centavos de ahorro por plato en cantidades grandes ya es significativo. Y lo que tú te dabas cuenta en el momento que era 10 centavitos, al final del año se transforman en $1,000 de ahorro. Entonces hay que pensar en todo eso, en buscar mecanismos, en qué estrategias se utilizan, pero si estás en esa área, tienes que ser una persona muy inteligente, muy competente, muy audaz, cuidarte de cierta forma de que las personas, por ejemplo, que de tu alrededor misma no traten de boicotearte o de dañar, por ejemplo, el trabajo que tú estás haciendo, cuidarte siempre. En el campo laboral, en la parte práctica ya, a veces ya no existen los amigos como tal. Repito, a veces ya no existen los amigos como tal, a veces hay que tener cuidado, más o menos la relación de trabajo, muchas cosas importantes. Miren, seguimos un poco más. Minimizar el costo del capital. Justo lo que les mencionaba, pues. Minimizar el costo del capital. Si dice maximizar el valor de la empresa, ok. Llevarla, despegarla, hacer despegar, no. Puede que poquito a poquito se eleve, claro. En sí, en los negocios, en los emprendimientos, no es que todo se va por la nube de una. Van a haber caídas, bajadas, temporadas altas, bajas, pero ok, si se hace un balance general al final del año, tiene que haber algo positivo. Al menos que ya suceda algo que se salió de control, estuvo fuera de control, algún tema político, algún tema de la naturaleza, entre otros elementos que no se pueden controlar dentro de las empresas. Pero si está a tu alcance, sí, y minimizar el costo del capital, justo en el ejemplo que les ponía, pues vamos a poner otro ejemplo como tal. Si estás trabajando en la adquisición de insumos, lo que yo acostumbraba a hacer cuando estaba en compras públicas, porque yo era la persona que cotizaba. ¿Qué es lo que te dice la ley de contratación pública? Por ejemplo, mencionaba, decía, cuando vas a comprar, nosotros siempre lo que comprábamos eran materiales de oficina, más papel bond, esas cosas. ¿Qué te dice la ley? Cuando vas a comprar eso mínimo, por lo mínimo ten 2 proformas, hasta 3 proformas para comparar precios, ¿no? ¿Cuál te da más caro, cuál te da más barato, qué precio tiene? Entonces, lo que yo acostumbraba era ¿qué sería? Cotizar, alcanzar a conocer la mayor cantidad o llegar a conocer los precios de la mayor cantidad de proveedores. A veces tenía 5, 6 proformas. Entonces, listo, eso me permitía tomar una decisión como tal.
Porque, a ver, dentro de la parte administrativa, por ejemplo, como contratación pública, en este caso el analista, que era mi persona, yo tomaba la decisión final, pero tomaba basado en algo, pues. No decía, ok, porque es porque aquí es bonito el local, porque es amplio y es grandote, ahí quiero comprar. No, esa no sería una decisión inteligente, por supuesto. Sería nada más subjetiva de mi parte, sin algún sustento elemental que me permita tomar la decisión. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Se recogía varias proformas, se hacía un análisis una por una, por ejemplo, si cumplía, obviamente comparando RUC, actividades de RUC, o lo que vendía, y así sea por 5 o 10 centavos. Si una entidad estaba ofertándome menos, esa ganaba, porque a la final era minimizar el costo del capital. Como no teníamos tanto presupuesto, así sea un ahorro de $100, así sea un ahorro de $50, era mucho mejor trabajar en ese sentido, obviamente por el tema de las entidades de control que vinieron posteriormente. Entonces, miren, asegurar la liquidez necesaria para sus operaciones. ¿Qué es asegurar la liquidez necesaria para sus operaciones? A ver, supongamos que ustedes tienen una pequeña academia, ¿ya? Ustedes tienen una pequeña academia o tienen un pequeño centro para dar, ¿qué se me ocurre? Algún tipo de capacitación. Supongamos que alguien se pone un emprendimiento deportivo, ¿ya? Alguien de ustedes dice, no, yo tengo esta idea, tengo el espacio, voy a alquilar o voy a construir el espacio para tener un entrenamiento deportivo de básquet, de tenis, de fútbol, de lo que sea. Entonces, ¿qué es asegurar la liquidez necesaria? Ok, que si tú te presupuestas algo, tienes que darle todo lo que prometes, obviamente, a las personas que van a formar parte de ese curso. Porque supongamos que cobres la suscripción a ese curso de $20 mensuales, 30, dependiendo de la actividad, tengas varios estudiantes, ok. Y no es posible que si tú estás ofreciendo algo, por ejemplo, no cumplas con los implementos, te falten balones, te falten un césped bien bonito, te falten los equipos de seguridad. Eso es asegurar la liquidez necesaria para sus operaciones, de todo lo que vayas a hacer, las operaciones que se vayan a hacer en la empresa, estoy trayéndoles nada más como ese ejemplo pequeño, pero hay que asegurar la liquidez es tener los recursos económicos suficientes para cubrir todos los costos que se tengan, costos y gastos que se tengan planificados, para cubrir todo, porque una empresa sin liquidez va a caer en el tema de eh, pedir un préstamo como tal. Y eso ya no es negocio tan rentable, ¿no? Al menos cuando se está empezando. Ya las grandes empresas, las grandes corporaciones, sí. Ahí sí es otro panorama porque utilizan a los bancos como apalancamiento financiero. Porque ellos ya tienen otro nivel de inversiones donde sacan 1 millón en el banco, 2 millones, 5 millones, lo invierten, lo pagan rápido y pues sigue creciendo su capital, pero esos ya son datos estratosféricos de otro ámbito de la empresa, de otro ámbito de la inversión. Pero si nosotros estamos empezando pequeños emprendimientos, pequeños puestos de trabajo, ok, asegurar la liquidez porque es que este detalle es fácil. ¿Cuándo te presta una entidad? Cuando obviamente tienes bienes, ¿no? Cuando tienes un excelente récord crediticio, entre otros elementos. Si no tienes bienes que te respalden, no te van a prestar plata. Eso, por supuesto que pasa así también en los pequeños emprendimientos. Entonces, hay que ir generando poco a poco. Entonces, a eso se refiere asegurar la liquidez. Tener los recursos para cubrir todo lo que te planificaste y cumplir más que todo con lo que te propusiste dentro de esa planificación, trayendo a colación el tema de que tienes un emprendimiento deportivo. Miren, áreas funcionales. Incluye la planificación, el control, la toma de decisiones y la coordinación de áreas como presupuestos, inversiones y financiamiento. Incluye la planificación. ¿Qué es planificación? Miren estas palabras que ya están saliendo, que yo decía, ok, recuerden los 4 pilares básicos de la administración. Planificación, organización, dirección y control. Planificación, organización, dirección y control. 4 elementos básicos. Incluye la planificación. ¿Y qué planificamos? ¿Qué podemos planificar como administradores financieros? ¿En qué momento podríamos gastar? ¿Cuál es el momento justo para comprar? ¿En qué momento baja esa materia prima para comprar? Miren, eso es planificar de manera adecuada, de manera inteligente, de que toda esa planificación
el único objetivo sea ahorrar a la empresa y generarle ganancias a la empresa, ya sea que tú seas el dueño o que estés trabajando ahí, que se entienda, por favor. Tres escenarios diferentes. Trabajes en una entidad pública, trabajes en una entidad privada o seas tú el dueño propietario de ese pequeño negocio o de esa empresa, microempresa, lo que sea. Pero siempre tiene que haber una planificación, porque es lamentable aquí. Hay ejemplos que he visto, dueños de negocios que ni siquiera pueden tener un control de ingresos y egresos de todo lo que venden diariamente. Esto es lamentable, repito, porque una planificación debe incluir, ok, listo, manejémoslo de forma arcaica en una libretita. Si eres pequeño, ok, ingresos, egresos, ¿cuánto compras, cuánto vendes? ¿Cuánto te genera de ingresos al final del día, de la semana? No lo sé cómo controles. Pero si no tienes esa habilidad, complejo, al menos si tú no te dedicas, si tú tienes un empleado y no te dedicas 100% a tu empresa en el sentido de que, ok, no tienes todo inventariado, complejo, muy complejo de que ahí pues te estén chauchando, como se dice comúnmente, porque no tienes un control adecuado y coherente. Entonces, incluir toda esa planificación, miren, todas las áreas funcionales. Repito, puede ser macro o micro, pero esto, el empezar a trabajar de esa manera te va a dar una habilidad de que si lo haces en lo pequeño, lo harás mucho mejor en la parte grande ya, porque de pronto ya no serás una sola, ya no serás un solo, tendrás dos o tres personas a tu disposición que te ayuden a esto. Pero sí es importante tener una planificación adecuada, porque a ver, este ejemplo también yo les he dado, no es correcto tener un negocio y a veces el dueño trabaja en otro negocio y con lo que genera en el otro negocio cubre las deudas del negocio donde tiene descuidado. ¿Será eso correcto? Yo creo que no. En una o dos veces que le pueda salvar, ok, está bien, porque la empresa pudo haber tenido bajones de ventas, pero que todo el año estés cubriendo con lo que ganas en la otra empresa para poder mantenerla en el mercado, yo ya no le veo que sea un negocio como tal. Habrá que tomar una decisión. O te dedicas de lleno al negocio o mira con qué tipo de personal estás trabajando, ¿no? Pero todo eso es planificar. Cuando recuerden la palabra administrador financiero, estados financieros, administrador, debes saber del manejo del recurso económico, debes saber de habilidades financieras, de negociación, de cierre de ventas, debes saber todo eso de negociar con proveedores. Y aquí viene todo el tema también de poder expresarte. Todo este tema es importante también. Porque no me imagino yo, tú queriendo cerrar una venta, si ni siquiera puedes de pronto, perdón la palabra, lo que voy a decir, expresarte o hablar. So, tienes que tener esa habilidad de poder entablar una conversación, sostener una conversación, un diálogo, para que obviamente entiendan que, o te des a conocer, te des a entender que tú sí conoces del tema, de lo que estás hablando, de lo que estás tratando. Entonces es importante, miren, ya vuelvo a repetir este tema, ya ustedes ya están a punto de salir al campo laboral real. Y ahí es donde obviamente empezamos ya a ver las cosas desde un panorama distinto. Muchas de estas palabras se van a acordar, repito, pero en efecto, volvemos. Todo debe tener una correcta planificación de cuánto se va a gastar, qué rubros se deben dejar, inclusive miren lo que se recomienda. Si ustedes están manejando recursos económicos, acostúmbrense a destinar un rubro, un presupuesto, por lo menos de entre el 5 y el 10% para eventualidades. Acostúmbrense, recuerden, a dejar un rubro muy aparte. Si son $10,000, ok, $1,000. Si son $20,000, ok, $2,000 para eventualidades no programadas. Por ejemplo, ¿qué son eventualidades no programadas? Justo lo que nos está pasando hoy. Miren, es lamentable cuántas empresas, cuántos emprendimientos hoy están perdiendo mucho dinero por el tema de que no se cuenta con la energía eléctrica. Y a esto se le llama eventualidades no programadas, porque ¿quién estaba preparado para los cortes de energía? Nadie. Al inicio se hablaba a nivel de gobierno de que era un boicot, de que solamente era por hacerle daño al gobierno, despidieron una ministra de gobierno, encarcelaron a algunos funcionarios de CENEL, pero miren la realidad que hoy estamos pasando, que eso también nos tiene aquí de forma sincrónica y no como deberíamos estar en clases compartiendo estas temáticas. Pero repito, ¿qué son eventualidades no programadas? Justamente este tema de la luz.
Entonces, por ejemplo, si tienes una heladería, chuzo, no puedes descuidarte con el tema de la luz porque se te daña todo el producto, pues. Entonces, ¿para qué te sirve ese rubro? O de forma inteligente ya tú planificaste, y aunque en la remota idea era que podía suceder, pero tú te puedes adelantar a algo que no estaba realmente planificado. Y dices, ok, tengo este rubro de 2,000, de 4,000, de 5,000 y listo, ok, ahora sí, necesito emplear ese rubro para eventualidades no programadas. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Comprarme un generador eléctrico. O a su vez, ya hay cosas mucho más avanzadas como kits solares, paneles solares que ayudan a cubrir este déficit energético. Tú tienes que hacer un análisis qué te conviene a corto o largo plazo, cuál va a ser esa inversión, qué te conviene más, el generador, el kit solar. Asesórate, investiga, indaga. Esa es la forma correcta que se debe manejar una empresa. Si es que eres administrador financiero, hay que involucrarse en todo. Hay que involucrarse en todo. ¿Hasta cuánto te está costando los kits de aseo de tu empresa? Porque en ese tipo de cosas puede haber fuga de dinero, ni te puedes dar cuenta. Y de dólar en dólar, de centavo en centavo, se pueden estar consumiendo muchos cientos, miles de dólares con el pasar del tiempo. Entonces, miren, incluir una planificación es eso, pensar en todo lo que nos puede pasar. Miren, por ejemplo, en otros lados, en otros lugares hay temas de inundaciones, otros tipos de temas. ¿Qué tal? Por ejemplo, asegurar a la empresa, asegurar al negocio. Y estoy hablando un poco a nivel un poco más amplio ya. Por ejemplo, empresas acostumbran a asegurar sus bienes. ¿Y qué es asegurar sus bienes? Ok, a pagar una póliza de seguros a diferentes entidades. Con qué objetivo? Por ejemplo, si viene una eventualidad como lluvia o incendio que no controlaste, no lo provocaste, listo, ok, como tus bienes están asegurados, la entidad aseguradora tendrá que hacer un análisis, evaluar y en efecto, si se pueden reparar, ok, ellos correrán con los costos de reparación, pero si se tiene que devolverte uno nuevo, lo tendrán que hacer. Miren, eso también es planificar. Y yo ya estoy hablando a nivel empresarial muy grande ya. Pero se tiene que topar esos temas, sí, porque tienen que tener conocimiento ustedes de cómo se manejan a nivel corporativo ya bastante amplio este tema. Incluye la planificación, el control. El control. ¿Qué es el control? No puede ser posible que si ustedes están hablando de ser un administrador financiero, no conozcan ni quiénes son las que trabajan con ustedes. Pues, ¿tendrán el control? No lo tienen, porque no conocen a su personal. Siempre es importante convocar a una reunión de trabajo, conocer qué piensan, cómo se siente, qué piensa de la organización, en qué podemos cambiar, qué piensa de esto, involucrar. Siempre he mencionado yo esto, involucrar, porque no se crean que no puede ser así, pero a veces hasta la persona que hace el aseo en tu empresa te puede dar un buen consejo. Mire, ingeniero, mire, señor tecnólogo, señorita tecnóloga, esto está pasando. Yo puedo ver con el pasar de los días que hay este conflicto, que pasa esto. Entonces te dan ideas y las ideas siempre deben estar encaminadas en la mejora continua de la parte interna de la organización. Porque no puede ser posible, repito, que si estás manejando esto, pues se te escape de las manos o se te vaya de las manos. Porque caso contrario, pues obviamente tendrás que salir o te van a sacar. Ahora hay otro dato importante. Hay otro dato importante. Uno también, en lo que se refiere a empresas, hay que saber cuándo salir. Y si tienes que tomar la decisión de cuándo salir, también hay que hacerlo. Y esto lo abro por experiencia propia. Eh, no sé si les he mencionado, pero por ejemplo en el año 2015, por allá, 2016, parece, estaba en el TENA todavía a inicios, me ofrecieron la gerencia de la gerencia administrativa de una entidad que se dedicaba a la renta de carros. Yo nuevo, obviamente sí, queriendo con muchas ganas de comerme el mundo, decía, ok, yo voy a ser gerente, o sea, mucha ilusión, muchas cosas positivas, listo, yo dije, ok, voy a meterle todo el ñeque posible, voy a hacer lo mejor posible, la empresa va a ser reconocida, pero a veces no se dan las cosas desde ese punto también, verán. O sea, hay que uno tener el pensamiento de, ok, si tú estás haciendo bien las cosas, pero si ves que ya los dueños o ciertas cosas no quieren, no se alinean a tu filosofía de trabajo, ok, hay que saber tomar una decisión como tal también y hay que saber cuándo salir. Sí, se tiene que saber esto.
Recuerdo que había tomado yo esa decisión y ok, y yo, ¿qué es lo que hice de forma inteligente? Yo sí, porque cuando me reuní con estas personas, los dueños eran militares, ustedes conocen la filosofía del militar, todo derechito. Entonces me dijeron, mira, esto es así, esto es acá, nosotros tenemos una flota de como 15 vehículos nuevos, los dueños los tienen aquí a los vehículos, tenemos una inversión de tantos cientos de miles de dólares en nuestra empresa, nos han dado buenas referencias de ti, sí que todavía estás terminando tus estudios, pero vamos a ver cómo te va. Si quieres, firmamos el contrato, vas a ganar tanto, después de un tiempo vas a ganar tanto digamos que era de la manera por indicadores. ¿Y aquí, a qué me refiero cuando hablo por indicadores? Ok, ¿cuántos vehículos logré rentar en el primer mes, en el segundo mes? Si es que iba muy bien, listo, el sueldo iba a implementarse. Lo que yo hice fue, ok, dije, ok, listo, necesito ambientarme en la empresa, necesito empezar a buscar información de cómo está la entidad, en qué situación real se encuentra, de deudas, de bienes, de capital, etcétera. Siempre he sido una persona muy curiosa eh, en el tema de documentos, a leer, a informarme, a ver quién es quién, qué función cumple esta parte, qué pasó con la persona. A ver, y aquí va un detalle. Como yo ya estaba en el puesto de trabajo, empecé a ver quiénes habían trabajado en ese lugar. Y yo, sorpresa, estaba una persona que yo conocía, que tenía un negocio de panadería muy bueno en el Tena, hasta ahora creo que lo tiene. Entonces, el señor tenía una panadería muy buena y había ido a trabajar un tiempo en ese lugar. Entonces, antes de firmar ese contrato, yo le pego un timbrazo, o creo que le escribí, le digo, Carlos se llama, Carlitos, le digo, ¿qué tal? ¿Sabes que estoy acá? Le digo, en este lugar. Miren, por eso es bueno tener esos contactos, ser sociable, enlazar o empezar amistades, porque te pueden a veces ayudar, gente de más experiencia, ¿no? Los años no pasan en vano. Entonces, le digo, Carlitos, estoy acá. Voy a empezar este puesto. ¿Cómo te fue a ti? ¿Qué pasó? Entonces me dijo, hermano, te deseo el mejor de los éxitos, pero esto es así, ahí funciona de esta manera, las cosas son así. Fíjate en esta parte de acá, cómo está pasando. Mira que el problema que tienen acá, que no pueden cobrar. Mírate con los juicios pendientes que tienen. Cuando habló de juicios pendientes, se me encendió una alarma y yo dije, no, aquí pasa algo. Entonces yo empecé a investigar, a buscar. En efecto, la empresa no lograba cobrar un dinero, creo que eran como $15,000 de algo a una entidad que le habían prestado un vehículo acá al Coca otra deuda que tenían de un señor del Tena que obviamente había pedido un vehículo también y no pagaba. Entonces eran cuentas por cobrar y ya se estaban volviendo complejas, ¿no? Entonces, de cierta forma, al estar al frente se tenía que hacer esas visitas, de estar llamando. Entonces, por ejemplo, y había otro problema de un vehículo o dos vehículos, parece que era que estaban chocados y había que ir a un juicio. Y aquí hay un dato que siempre les he dicho yo. ¿Cuál es el responsable legal de una empresa? El gerente. Recuerden esto. ¿Cuál es la persona responsable legalmente de la empresa? El gerente. Entonces, el gerente es el que va a cargar con ese tema. Entonces yo decía, ok, lo pensaba con cabeza fría, fui viendo ese tema, fui analizando, estuve a lo largo de un mes ahí viendo cómo funcionaba el negocio. A veces los dueños eran bastante impacientes, te llamaban y te decían cuántas veces alquiló mi vehículo, tal, cómo está. Y era complejo manejar el tema. ¿Por qué razón? Porque como eran vehículos nuevos, ustedes saben que cuando coge otra persona, se lleva por otro lado, como no es el dueño, pues se podrá pasar un bache por pasar, se podrá dar un rayón y ese tema era bastante complicado analizar, al menos si estaba por debajo de los daños, porque yo no soy mecánico como tal, a veces se puede ver por el carapacho externamente, pero internamente no sabes cómo está el vehículo. Entonces yo asumí que esa era una responsabilidad enorme, muy grande. Yo dije, ok, listo. Y tuve que tomar una decisión que no me arrepiento. No me arrepiento por las cosas que sucedieron después. No me arrepiento y dije, hablé con los señores de Centel y le dije, mire, esta es la situación de la empresa. La empresa ha venido funcionando de esta manera, han venido cubriendo huecos y generando deuda. Hay capitales que no se pueden recuperar
que tienen meses que no pueden recuperar, hay juicios que no se subsanan y ustedes sí tienen que tomar este tipo de decisiones. ¿Pueden hacerlo, sí o no? No, es que nosotros no trabajamos así. Muchas gracias. Hasta aquí llega mi persona con ustedes. Esa fue la decisión que tomé porque, en efecto, como digo, cuando tú ya tienes una filosofía de trabajo bien centrada y si las personas obviamente que están sobre ti no se alinean a eso o tienen otro tipo de pensar, es muy difícil también hacerlo. Entonces salí, ¿qué es lo que pasó? Después de un tiempo, empezaron los problemas más fuertes para la empresa. La persona que entró ahí, entraba otra persona, no les duraba, entraba otra y a la final terminó quebrando la empresa. Terminó quebrando con deudas, con problemas con los dueños de los vehículos. Y ya después de un tiempo, ustedes saben que les he contado también que vine para el Sacha, pues exactamente no sé en qué terminó, pero sé que ahora ya no existe como tal, de ser una empresa bastante eh, reconocida, porque te alquilaban carros bonitos, ¿no? Para que te vayas de viaje a Quito, Ambato, al Puyo, a Calcoca, entonces tenía ese tipo de negocio o ese giro de negocio. Entonces hay que saber tomar decisiones, sí, de cuándo salir, de cómo hacer las cosas, claro, porque eso te va a ayudar a manejarte de manera correcta y adecuada donde quiera que te encuentres. Entonces, miren todo lo que engloba el ser un administrador financiero, en ser un gerente, el estar al frente, porque ¿qué es lo que pasa también muchas de las veces? Recuerden, o pueden haber organigramas estructurales muy básicos, gerente, secretaria, departamento administrativo, departamento de producción y departamento de ventas. Pero ¿qué pasa a veces en la realidad? Que como no hay el personal suficiente, a ti te toca cubrir y moverte en algunos lados, entre gerencia y la administración, entre gerencia y la producción, entre gerencia y ventas, no sé. A veces sí hay que batirse un poco en ese sentido porque no hay el personal adecuado, la empresa recién empezado es muy pequeña, es tuya propia, no lo sé, pueden darse algunas cosas. Entonces, hay que saber de todo un poco. Y no hay mejor cosa que indagar, preguntar, porque hasta los mayores decían, recuerdan esto, mi hijito decía, recuerdo a mi finado abuelito que decía, a ver, mijito, cuando usted se vaya a otro lado y no conozca algo, pregunte, pues abra la boca, decía mi finado abuelito. Abra la boca, verá que nada le cuesta. Y ese principio, sí, ese denominador común lo he venido aplicando con los años. Cuando no conozco algo, pues pregunto, ¿no? Para eso hay gente que ya tiene más experiencia. Pregunto. El ser ignorante no es malo. Ser ignorante no es un insulto. Decir que eres ignorante o te convertiste en un ignorante o sigues ignorante no es un insulto. ¿Qué es ignorar? Es ignorante. Ignorar las cosas, desconocer las cosas. Si yo desconozco de ciertos procesos administrativos, si tengo conocidos en el área, pregunto. Si no tengo conocidos en el área, empiezo a investigar, a averiguar. Ahora hay muchos recursos en el Internet, muchos recursos, hasta la inteligencia artificial que te puede ayudar a orientar, a despejar, a tener un panorama más amplio. No hay que cerrarse, no hay que cerrar los horizontes, hay que ampliar los horizontes, porque caso contrario, ¿cómo vamos a funcionar en la parte profesional? Siendo unos místicos callados, que no me relaciono con nadie, no hablo con nadie, no, este es mi mundo, mi pequeño mundo, yo no hablo con nadie. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. El ser administrador, miren, yo siempre, desde que iniciaron la carrera les dije, el tema de ser administrador es muy amplio, abarca muchas áreas. Esa es la ventaja de estudiar administración, porque no es algo muy cerrado, muy pequeño, que voy a cierto círculo, no. Administración es muchas ramas que puedes ir por todos lados, viendo talento humano, viendo recursos financieros, viendo marketing, viendo ventas, viendo producción, viendo la parte pública, la parte privada, viendo el tema de docencia, muchas cosas, muchas áreas. En todo está la administración. Hasta en nuestra propia vida personal está inmiscuida la administración. Entonces, cuando hacemos bien las cosas, tomamos todas esas iniciativas, las agrupamos y decimos, ok, esto sí, aprendo, ok, aprendo, absorbo información. Ya obviamente tenemos que sacudirnos, a estas alturas de la vida tenemos que sacudirnos ya. Si ustedes destinaban mucho tiempo en ver lo que es molestarles el viento de la Rosa de Guadalupe, ahora ya, por favor, despierten un poco más, porque de aquí en poco van a enfrentarse a la realidad de pedir un puesto de trabajo como profesionales. Y por el amor de Dios, no pueden llegar como profesionales a que les digan de haciendo esto, no sé, o cómo es.
ahí tienen que decir que sí saben y aunque sea decir que sí saben y no sepan ese reto, pero buscar cómo se hace. Y para eso son estos espacios. Yo realmente aspiro y espero que después de ver esta charla surjan ideas y me digan, profe, ¿cómo hago este detalle? ¿O qué piensa de esta manera? ¿Cómo hago esta parte de aquí? Porque de eso se trata. Si bien es cierto, no estamos en una clase sincrónica, estamos en una clase asincrónica, pero ustedes como estudiantes tienen la obligatoriedad de verla como tal para hacer la retroalimentación respectiva. Miren, nada más todas las láminas que he tenido, me he detenido creo que en la segunda, en la tercera, para ir analizando de forma mucho más minuciosa, desmenuzada cada una de estas cosas que pueden ir surgiendo en el desarrollo de su profesión. Entonces, coordinar todas estas áreas, todas las áreas funcionales. ¿Y cuáles son esas áreas funcionales? Ok, si eres un administrador, administradores es estar al frente, ¿no? Financiero, ok. Gerencia, producción, contabilidad, ventas, marketing, todo este tipo de cosas. Tienes que coordinar todas esas áreas. Es decir, de pronto están por debajo de ti todas ellas y tienes que ser un líder absoluto en este sentido. Y recuerda que el líder no es el que dice, tú haz esto, tú haz esto, tú haz esto, tú haz esto y tú sentado en un escritorio. No, líder es el que dice, ok, listo, vamos todos a trabajar. Ustedes hacen esto, vamos todos a trabajar en conjunto para sacar, se me ocurre el mejor producto, para sacar lo mejor de nosotros para poner en buen sitial a la empresa. Entonces, eso es coordinar todas las áreas. Presupuestos, inversiones y financiamiento. Presupuestos, pues, como les dije al inicio de la clase, todo ustedes deben ver, por ejemplo, cédulas presupuestarias, no todo tiene un nombre. No me centro mucho a esa parte. Yo, mi persona, no puedo centrarme porque no soy contador eh, erudito en ese sentido, pero ok, todo está por áreas, ¿verdad? Todo está clasificado por cuentas, clasificado, al menos en la parte pública también es así. Todo está presupuestado, es decir, el dinero que tú tienes presupuestado o dado, se llaman partidas presupuestarias de eso para comprar, digamos, escritorios. No puedes ya de la noche a la mañana quitar y comprar otras cosas si no hay un verdadero justificativo. Entonces, todo está presupuestado para pagar del arriendo, para pagar de la luz, para pagar empleados, para pagar proveedores, para comprar maquinaria, para comprar cosas nuevas, para renovar. Todo tiene que estar debidamente presupuestado. ¿Qué inversiones vas a hacer? ¿Qué inversiones va a hacer la empresa? Hablemos de inversiones pequeñitas, porque a mí me gusta hablar desde lo real, porque a veces hablar desde lo muy pomposo puede sonar como irreal también. Ok, pero supongamos que tienes presupuestado tal cosa y también tienes pensado hacer inversiones y ya tú tienes tu carrito de helados y dices, no, yo quiero ya para el siguiente año comprarme otro carrito para vender helados. Otro carrito, sí. Eso es hacer inversiones y de cierta forma inteligentes, porque lo que estás haciendo no es comprándote una moto, sino comprándote un instrumento que te va a permitir generar más recursos económicos. Porque si son dos carritos ya, con una buena persona que pongas al frente en ventas, te generará el doble de ingresos. Eso es hacer inversiones inteligentes, inversiones inteligentes. Cuando hablamos de financiamiento, ¿qué es? ¿Qué es? Si tú ya tienes la capacidad o eres sujeto de crédito, que a eso se conoce en la parte de finanzas, si ya eres sujeto de crédito en un banco, no es malo hacer un financiamiento para invertir en un negocio que ya, o sea, tienes cierto tipo ya de recorrido en el mercado, de que la gente te conozca, de que te compre, porque si ya tú tienes el mismo puesto de vender heladitos, ya tienes dos, tres carritos, cuatro, y tú dices, ok, ya necesito como ponerme un puesto, ¿no? Como que ya para que la gente vaya, esté en sus sillitas, bajo sombra, con una musiquita, ya me conocen como hago. Ok, ahora sí, necesito contar con un préstamo de una cooperativa, de un banco, así. Sé siempre curioso, analiza qué banco te da, qué tasa de interés, este banco, esta cooperativa, analiza. Pon sobre la mesa todas las cartas y, dices, y mira cuál es la que más te conviene y dices, ok, sí, necesito estos $5,000, listo, me van a dar al 12% de interés. ¿Cuánto es? Ok, listo. Analiza, porque ese financiamiento no es malo cuando ya tú vas a invertir en un negocio y eres serio, o sea, no te emocionas como tal, ok, te dan los $5,000, te compras una tele, haces arreglos a tu casa y cuando te acordaste no implementaste nada del negocio y ahora sí a pagar, pues, a pagar. Entonces, no, es que si va enfocado en el negocio, en la expansión, en el crecimiento, bienvenidos sean esos recursos como apalancamiento financiero.
Puedes utilizar a las entidades bancarias. Imagínense también, por ejemplo, hay entidades, Ban Ecuador, que dice, ok, ¿cada qué periodo quiere pagar? ¿Mensual, trimestral o semestral? Porque qué tal si cuando amplías el negocio, los 2, 3 primeros meses no te ingresen muy buenos recursos. Entonces, hacer algo inteligente es, dices, ok, voy a pagar semestralmente, porque ya de pronto dentro de los 6 meses podré recaudar el dinero haciendo promoción, publicidad, haré una inauguración, diré que a los primeros 10 consumidores habrá un pequeño helado gratis, una muestra gratis, algo habrá que inventarse para poder crear. Entonces, contar con ese financiamiento, cuando eres administrador financiero, tienes que jugarte desde todas esas áreas. Tienes que jugártelas desde todas, tienes que tener esa habilidad. No solamente centrarte tras una computadora y hacer ajustes contables en un software de Excel que ya esté de pronto programado. No se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de tener la habilidad de poder hacer cosas inteligentes, cosas buenas. Que si no es tu negocio, se trabaja como si fuera el tuyo propio. Aprende, aprende. A ver, si todavía no tenemos los recursos económicos para tener nuestro propio emprendimiento, si entramos a trabajar en una empresa, así sea pequeñita o grande, vayamos aprendiendo cómo funcionan los negocios. Cuando ya tengamos ese conocimiento amplio, esa oportunidad de tener el capital, ok, listo, ahora sí es mi momento de ponerme en mi negocio, mi emprendimiento, pero ya con un conocimiento mucho más amplio. Hasta aquí ha llegado la charla, hay muchas cosas más por hablar, que lo hablaremos en la siguiente clase. Cualquier duda, cualquier inquietud, pues estoy a las órdenes. Muchas gracias. Chao.